Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos nuevamente en la jugada financiera entrenamiento de bolsillo con un súper invitado, como siempre. ¿Cómo te va, mi querida Nedi? Bien, Gaby, muy contenta de estar hoy con un director de orquesta. Oye, es súper novedoso, diferente. Sí, solo habíamos tenido a Enrique Caballero y bueno, hoy está con nosotros Mario Monroy. Mario, muchas gracias. Nos faltan los Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy Muchísimas gracias. contentas de tenerte aquí hoy. Exacto. Mario, Muchísimas gracias por la invitación a la jugada financiera, hombre. Qué título tan más atractivo y llamarla a tus radioescuchas jugadores. Eso me pareció muy interesante. ¿No te encantó? Eso es que me decía, ¿jugadores? ¿Juegan fútbol? Le decía, no, nos juegan los con entrenamos. su dinero. Nos los entrenamos para que jueguen bien con su dinero y ganen. Exacto. Esa es la jugada del día. Oye, Mario, nos gusta empezar, bueno, se nota que ya escuchaste algún programa y eso nos da mucho gusto. Nos gusta siempre empezar de la misma manera y eso es con una autopresentación de nuestro invitado, para que tú digas lo que quieras y calles lo que quieras. Así es de que en tus propias palabras, ¿quién es Mario Monroy? Bueno, pues Mario Monroy es un director de orquesta, joven de 33 años, egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, donde tuve la fortuna de hacer 2 carreras y posteriormente me vine a la Ciudad de México por las especializaciones hasta que pues ya fundé mi orquesta sinfónica y decidimos enfocarnos en el tema de solo dirigir orquestas. Me puse mucho las pilas con muchos maestros y trabajé otra área que era la de la formación en la gestión cultural y me clavé en ese tema y pues bueno, ahora me siento una persona que se sigue especializando en esas áreas, gestión cultural y dirección de orquesta. Oye, pero me encanta cómo lo dices, así como que, ay, estudié para ser director de orquesta, cualquier cosa. La verdad es que estás chavitito, 33 años, mis respetos, porque yo creo que cuando hablamos de directores de orquesta, nos imaginamos a los viejitos, o a lo mejor algunos alumnos van a decir, pues yo me acuerdo de Bugs Bunny en las caricaturas, pero de verdad yo creo que rompes esquemas, Mario. A ver, primero que nada, ¿cuántos años tardaste para ser director de orquesta? ¿Qué tantos años estudias? En total 14 años han sido desde los 19 años, 20 empecé a dirigir, a los 21 fundé mi primera orquesta infantil en Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí fundé una orquesta de 400 niños y de ahí como 6 años estuve con orquestas infantiles hasta que empecé a mudar con las orquestas profesionales. Entonces es todo un asunto de asignaturas que se van integrando, ya que en México no hay como clara una carrera de esto, de dirección de orquesta. Aquí en México sí lo hay, pero aún así sigue siendo muy escasa. Y con los intercambios que tuve en Europa y regresaba, pues fui dándome una idea de lo que era el tema de la dirección orquestal a nivel mundial y cómo tenía que hacer mis cosas aquí en México por mi cuenta, sin que estuviera dentro de una escuela academizándome o a través de una especialización concreta. Entonces solo fui agregando ejes. Y hay muchos directores jóvenes, como yo, jóvenes en el sentido de aspiración. Eso sí, tengo que hacer notar, sin afán de presunción, que soy de los pocos jóvenes que tiene una orquesta pues de 70 integrantes, profesional, que junta un coro de 200, 300, que ha hecho programas académicos amplios. Entonces, ahí sí es donde llevo un poco de ventaja, pero porque inicié desde los 19 años. Tuve mucho apoyo en Veracruz, de donde yo soy. Está maravilloso que el estado de Veracruz te apoye. Está también maravilloso, pues, que se te haya ocurrido la idea de tú formar tu propia orquesta sinfónica, porque hay mucha queja en México de que los músicos no tienen trabajo o están mal pagados. Entonces, el hecho de que tú hayas visualizado ver una orquesta, pues está muy interesante y nos lleva al título del programa, que no lo hemos mencionado, y Exacto. Gaby no me ha corregido, no entiendo por qué, Amiga, es que me emocioné. que es el costo de una orquesta sinfónica. Pero Mario, primero nos gustaría empezar por definiciones. ¿Qué es un director de orquesta y qué es una orquesta sinfónica? ¿Cuál de las dos te gusta para Bueno, empezar?
hablando en términos financieros, en realidad un músico académico egresado que toca bien y que son pocos, porque egresamos pocos con el título, son pocos los que logramos egresar. Un músico promedio en una orquesta sinfónica gana de 35 a 40,000 al mes. Y la gente que tiene interinato y que es vieja y que es puesto de principal o hasta es concertino, tienen sueldos de 60 a 80,000 pesos. Los directores de orquesta ganan más de 150,000 al mes y hubo un caso muy raro porque en su tiempo, antes de la austeridad republicana, pues Alondra de la Parra llegó a ganar 400,000 al mes en la Sinfónica de Jalisco, Wow. Carlos Miguel Prieto más de 250,000, Máximo Cuarta ganaba 190,000 pesos en la FUNAM. Entonces, en realidad es un trabajo muy bien remunerado y la verdad es un trabajo que es muy difícil por la cuestión intelectual, académica, y en realidad sí se nos remunera bien, no es que nos vaya mal. El problema que nos va mal yo creo que es en el proceso de la formación, porque dura 10 años la carrera y de pronto sin título y sin ciertas competencias, porque a veces no necesitas el título, más bien las competencias técnicas en la mano, pues te cuesta trabajo obtener empleo. Entonces yo recuerdo que yo trabajaba ya a los 4 o 5 años tocando, me pagaban muy poco y cuando fundaba orquestas yo recuerdo que me pagaban pues mucho mejor para tener 22 años. Entonces es difícil, depende de qué lado de la moneda estés y depende de qué lado estés que digas que te va bien o que te va mal, ¿no? No Claro, sé, depende. porque en realidad dices, los que están pudiendo tener el ingreso, si quieres, apaga tu micrófono, Mario, porque te estamos robando, en un trabajo. Que muchísimas gracias por conectarte. Pero lo que estás diciendo es que realmente se necesitan muchos los que llegan a tener, un buen puesto, tienen un buen ingreso, pero se necesitan muchísimos años de estudio, un título, y eso son pocos los que lo consiguen. Sí, la verdad el índice de egreso es muy poco. Por ejemplo, yo vine a hacer una licenciatura en dirección de Orquesta México, ya tenía dos y quise hacer una tercera aquí en la Ciudad de México de otra cosa, que era dirección de orquesta. Y yo recuerdo que todos nos salimos al tercer año y de mi generación ya no siguió nadie y éramos solo cuatro. No. Cuatro que habíamos ingresado y nadie salió al final de cuentas. Y de la maestría en dirección de orquesta, yo recuerdo que solo salimos dos y éramos 9. Y yo me atrasé un año porque yo ya estaba haciendo negocios. Yo ya vendía mi orquesta para la iniciativa privada, ya licitaba para Pemex, hice todos los conciertos para la Comisión de Cultura y Mixta de Deporte y Cultura, que era en aquel entonces una comisión que hacían todos los eventos para los sindicalizados y los de confianza y hacía conciertos para todas las secciones sindicales. Entonces, pues era o hacerse de un trabajo y de estar potencializando la orquesta o acabar la academia y pues a mí me valió y yo me atrasé todavía, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, es muy difícil egresar porque sí son como muchas cosas, más aparte, o sea, muchas cosas académicas, técnicas, más aparte las cuestiones emocionales que hay de por medio. En los conservatorios hay mucho maltrato psicológico, emocional hacia los músicos y eso debilita mucho el poder egresar muy cómodamente. Los maestros extranjeros o son misóginos con las mujeres o son racistas con los que no son de su color o simplemente por tus capacidades pues te van molestando muchísimo. Entonces egresar cuesta trabajo cuando trabajas en escuelas buenas que tienen maestros extranjeros. Entonces, todo es una cuestión en México un poco diferente a como es en Europa, pero la realidad es que sí, cuesta trabajo egresar, no solamente por la cuestión académica, yo creo que eso todos pueden enfrentarse al reto y si tienes pasión la vas a librar. El detalle son los problemas o ejes alrededor, las cuestiones sociales, económicas, cuestión de clasismo, racismo, que se ve mucho en las escuelas de música. Oye, Mario, y en todo esto que nos mencionas, además, influye mucho las relaciones sociales para que puedas tener todo este desarrollo que has tenido. Por ejemplo, bien mencionabas al principio que gracias a que en Veracruz empezaste, te ayudó mucho a catapultarte y a lo mejor a darte cierto renombre, pero yo no sé si eso mismo te sirvió acá y si las mismas relaciones
las pudiste tener acá, porque no creo, yo creo que hacer un círculo muy cerrado de entrada, ¿no? Sí, es un círculo muy cerrado, sí requieres muchas relaciones, pero ha sido como una parte muy cuidadosa la política, porque mira, a mí toda mi carrera me la financió un gobernador un poco conflictuante, que era Fidel Herrera, ¿no? Y se le acusa mucho a lo que hizo en Veracruz. Luego me financió toda lo que restaba de mi carrera y mis traspasos en Europa y ida y venida, todo me lo financió Tony Macías, el suegro de Javier Duarte. Estamos hablando de un prismo muy claro ahí. Y luego me meten a Pemex con Romero de Champs y sigue siendo un priismo. Pero yo jamás he sido priista y jamás porto el color rojo. Ahora la gente en Veracruz cambia a un color, el color vino, y yo tampoco me caso, sigo en constante relación con las personas que pues ahora ya están ascendiendo, cambiándose de puesto, o sea, de un PRI se pasan a un Morena y ahora ya son diputados, senadores, hay cercanía con ellos, pero ya la cuestión de apoyo ya no es lo mismo, porque ya no soy un estudiante, yo no puedo utilizar esas relaciones para beneficio propio, ni los puedo utilizar a ellos, entonces digamos que por eso mismo tengo mi iniciativa privada, donde no tengo que forzar este tipo de cuestiones políticas. En su momento, pues se buscó porque era estudiante y requería una formación. Pero ahora que ya trabajo con una empresa y que hago cuestiones de iniciativa, la verdad es, no es bien visto ni sería un buen gesto de mi parte, no sería ético tratar de hacer cosas con la política y estar jugando con los bandos, porque pues no, los artistas no hacemos eso, no nos casamos con ideologías. Podemos compartir con personas ciertos pensamientos y a lo mejor a la hora de votar nos dejamos guiar por la mejor opción, pero nunca nos abrimos abiertamente, porque en este caso yo como líder que dirijo una orquesta de 70 jóvenes que están estudiando, que cuando hago eventos procuro hacer ingresos para ellos, ¿no? Los mejores, y procuro estar haciendo eventos continuos para que ellos y sus familias tengan ingresos, o muchos son foráneos y tengan ingresos para seguir estudiando. Arriesgar y pensar solo en mí y en mi beneficio, casándome con partidos o políticos y afectándolos a ellos, porque luego cuando cambian de bando, pues se afecta muchísimo, se afecta muchísimo. Eso sí, en los conciertos te encuentras de todo. Han habido conciertos que llega políticos de todo tipo y pues uno solamente los saluda, como puede saludar a veces a los mismos clientes que me compran un boleto normal del evento. Siempre hago lo mismo y al final trato de estar en el lobby, me despido de la gente y pues te vas encontrando a personalidades, ¿no? Del medio. Entonces sí, no me puedo casar. Ahora sí hay manera de hacer las cosas por relaciones. Si yo quisiera una carrera en la cual yo me visualice en una institución sinfónica, gubernamental, subsidiada en el país, yo tendría que hacer una especie de movimiento de ese tipo, estar acercándome a ciertas dependencias, estar jugando un juego, y la verdad no me gusta, por eso fundé mi orquesta. Sale más caro, pero me gusta más. Justo es lo que queríamos platicar. Traemos la misma pregunta en Sí. mente. Si estás diciendo que a veces tienes que depender de relaciones y eso no te gusta a ti, entonces platícanos cómo surgió la idea de hacer estos conciertos sinfónicos temáticos que le llamas y de independizarte. Bueno, mira, esto lo vengo haciendo desde hace 6 años. Ajá. Las primeras clases de dirección de orquesta que tuve fueron muy claras para mí. Tuve al mejor maestro en cuanto a gestión cultural en México. Quien sepa del tema, sin ofender a ustedes dos, digo, no es que esté No, tratando de por decir eso que no saben. por eso No, pero lo que quiero, porque no sabemos si necesitamos, nos gusta aprender, Mario. Vale. no, más bien lo que pasa que queda evidenciado en una grabación. Entonces yo lo que voy a decir es una aseveración cuidadosa, porque digo, quien sepa en general de la música en México los últimos 50 años, la aseveración que voy a hacer puede tener connotaciones de debate muy claras. El mejor director, gestor de orquesta que ha existido en México es Fernando Lozano. Okay.
como director de orquesta es debatible sus capacidades y competencias, pero como gestor es imposible debatirlo. Por eso digo que quien sepa de historia 40 años atrás entenderá la vida de Fernando Lozano, que simplemente entre los aciertos que tuvo, fundó la Filarmónica de la Ciudad de México, la mejor orquesta del país, la más pagada, con la ayuda de la señora Carmen Romano en el sexenio de López Portillo. Fundó el programa de orquestas más grande del país, donde fundó más de 110 orquestas durante el Salinato. Fundó la Orquesta Moncayo, la Carlos Chávez, fundó la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo, la Orquesta Sinfónica del Estado de Campeche, la Orquesta Sinfónica de Puebla, que fue de las últimas, y antes estuvo en la Sinfónica de Jalapa, donde pasó un rato antes de irse a Puebla y ahí lo conocí. Entonces, el mejor gestor que ha fundado orquestas y ha hecho otras más y participó como asesor en el programa de Fundación Azteca, cuando otro personaje copió el programa de Venezuela y lo trajo para acá. Pues bueno, ese tipo de cosas me ayudaron a entender cómo funciona en el país la música, y él me dijo algo en la primera clase, me dice, ¿qué necesitas para tocar un violín? Entonces le dije una serie de cosas alrededor de ese tema que eran muy coherentes, pero en realidad no era lo básico y lo más pragmático. Me dijo, lo que necesitas para dirigir, para tocar violín es un violín. Entonces, si quieres dirigir una orquesta, necesitas una orquesta y esa no puedes ir a comprarla. Entonces, el tema de enseñanza fue diferente ahí. Más que enseñarme cómo mover la mano o hacer movimientos gestuales, que eso es otro tema que podemos desarrollar más adelante, el tema principal fue que tenía que entender que si quería ser director de orquesta, tenía que tener mi propia orquesta. Entonces, me metí en el tema de la gestión, de la sostenibilidad, me metí en el tema de cómo hacer una inversión y tener un retorno de inversión para poder cubrir los gastos de la inversión y sacar una utilidad. Y parte de eso me ha llevado a que la música académica en México no es tan consumida como otro tipo de música, y entonces eso me hace ser un poco más abierto, tener un poco más de dinamismo, innovación, versatilidad, creatividad, y eso me lleva a anteponerme ante las demandas y exigencias de cierto sector de la población, cierto mercado en el que estoy impregnado, y entonces el mercado me ha demandado ciertos rasgos, en este caso de la música de rock, y por eso este año saturamos un evento de Beatles Sinfónico, que es el que voy a hacer en el auditorio de la Náhuac, tenemos otro de Pink Floyd, que lo vamos a hacer en otro auditorio, y el siguiente año vamos a regresar con más cosas al auditorio de la Náhuac. Se está haciendo buena relación con el director Germán, con la directora de la sala Vivian, entonces yo espero pues trabajar mucho ahí, pero son iniciativas un poco creativas y de vez en cuando metemos cosas académicas. Claro. La más reciente, y te estoy hablando que fue en 2020, pues yo fui la única orquesta en México que celebró el año Beethoven, porque lo hizo en febrero y en marzo entró la pandemia y ninguna orquesta pudo celebrar el año Beethoven, y yo fui la única que hice la novena con un coro de 200 personas, todo muy académico, dirigí de memoria la partitura, llegaron muchos diplomáticos, hasta llegó un expresidente al concierto, todo estuvo muy padre. Y entonces llega el punto donde tenemos que buscar esa dualidad como institución, ser innovadores, ser versátiles y también tener un límite. Mira, nos han propuesto hacer cosas como Juan Gabriel Sinfónico, Mario, José un José. segundito, antes de que Sí. sigas, porque ahorita ya nos van a cortar para el primer bloque. Dame 3 minutos, no tardamos nada, regresamos enseguida, jugadores, porque está buenísima la plática para que vean que nuestro invitado de hoy experiencia tiene toda y ganas de hacer cosas diferentes mucho También. más. Entonces, no tardamos nada, jugadores. Jugadores, muchísimas gracias por estar en la jugada financiera Entrenamiento de Bolsillo con Gaby González, que está aquí enfrente de mí, conmigo, que soy Medi Rueda, y hoy con nuestro invitado de honor, Mario Monroy, director de orquesta, que en el bloque pasado nos explicaba lo que es una orquesta, que él decidió, bueno, que para ser un director de orquesta y bueno, para tocar un instrumento se necesita mucho estudio, se necesitan años de tiempo y también relaciones. Y en algún momento dado, Mario quiso poner una orquesta sinfónica. Un profesor le dio la idea de que lo que necesita es un equipo, ¿no? Una orquesta tal cual, y decide formarla hace ya muchos años, y desde hace 6 decide hacer unos conciertos sinfónicos
temáticos, porque no a toda la gente le gusta la música tan formal, sino algo más ameno. Y dentro de poquitos días va a estar en el auditorio aquí de la Universidad Anáhuac con Beatles. Creo que hasta ahí nos quedamos, Mario. Hasta ahí te quedaste tú, dije más cosas. Y ya te ibas. No, oye, Mario, pero dinos algo rapidísimo, antes de que entremos a ver todo esto de lo del concierto, porque yo me quedé con algunas dudas. ¿Cómo consigues a tus músicos para la orquesta? A ver, a lo mejor me lo dices muy sencillo. No te complicaré las cosas, son mis amigos, el que me cae bien entra a mi orquesta. La verdad, mira, te voy a ser sincero, en México hay muchas audiciones. Ajá. Yo recuerdo que entras a audiciones por palancas, y muy pocas son tras telón, es decir, que pasa un músico con un número asignado, toca sin decir nada, sin hacer ninguna señal ni ruido, y hay un jurado atrás que dice, queremos el número 5 o el número 8, ¿no? Pero no, en México muchas veces las audiciones están arregladas, la gente es corrupta, hasta los mismos miembros de consejos de orquesta son corruptos, quieren atener a sus alumnos, a sus amigos, a los que les cae bien, etcétera. Y luego, pues hay muchos tintes machistas y misóginos y las aceptan a las mujeres por su cuerpo, porque son venezolanas o por etcétera, etcétera. Entonces, hay instituciones todavía limpias y puras, ¿no? No vamos a hablar de cuáles son aquí, pero estamos hablando de las más grandes, las orquestas más grandes que están en la Ciudad de México. Hablo que en provincia sucede sobre todo esto, son muy corruptos. Y entonces yo dije, ¿para qué voy a hacer un sistema de audiciones si la verdad lo que yo quiero es crear un ambiente de amistad, de camaradería, donde vamos a hacer eventos que no son tan exigentes académicamente y donde quiero hacer una red de amigos que compartamos esto y que puedan ser muy flexibles, porque si ven los videos que tenemos de Camerata, la gente hace un relajo fuera de lo común, pero no es que no tenga caridad, solo tratan de tener apertura, y yo quería millennials, quería menores de 28 años, gente que sabe que toca mejor que otros, pero no tiene problemas de ego, que es inteligente emocionalmente, que tiene otras inteligencias múltiples en desarrollo muy claro y sobre todo inteligencias sociales, de interacción. Y todo eso son rasgos que yo veo de persona a persona. Entonces, los invito porque toquen bien y me caigan bien. Entonces yo meto a mi empresa a quien quiero y meto a gente sana mentalmente. Eso es lo importante en la institución, ¿no? Eso es lo que yo, y me funciona de maravilla, como no tienes idea. Las demás orquestas se pelean, se meten requerimientos, se meten actas, hay problemas de acoso, que si tú no tocas bien, que ya te quieren meter una adenda, ya te quieren, o sea, te quieren hacer un montón de cosas. Y esas son las cosas y chismes que luego vemos ahí en el internet de las cosas, los músicos, y luego están hablando mal de ti. Entonces, no, son un relajo cuando fomentas un ambiente de trabajo no adecuado. Entonces yo empecé a ver la orquesta, porque aparte hice una licenciatura en administración 2 años, no la terminé, y en las cosas que me encumbrieron en la licenciatura en administración de empresas que estudié, ahí mismo en la Universidad Veracruzana, pues empecé a ver estos términos de desarrollo humano, integración laboral, desarrollo organizacional y todo ese tipo de cosas donde dije, algún día necesitamos cambiar las instituciones sinfónicas en México. Y ahorita, por ejemplo, estamos en la renovación más interesante para nosotros, que es meter el 50% mujeres, porque las orquestas en México no tienen más del 12-13%. Yo no tenía más del 15% de mujeres en mi orquesta. Entonces estamos haciendo cambios y revoluciones para alzar la voz y hacer la protesta a través del ejemplo. Ese tipo de cosas son como las ventajas que tengo al decidir quién entra a mi orquesta y cómo quiero la institucionalidad representarla a terceros y qué es lo que quiero dejar de legado o de trascendencia con una institución que está planeada para que independientemente que yo no esté por otros temas profesionales o el día que me muera, pues lo pueda seguir alguien más. Y hay todavía gente que está en sucesión con quien deseo compartir el proyecto. Y es una empresa, literal es una SADCB y tiene su organismo y tiene todo un esquema de seguimiento, ¿no? Ok, entonces tuviste que haber seguido los pasos de un emprendedor, que me encanta que digas que fue porque estudiaste administración, o sea que esos 2 añitos de administración sí algo sirvieron. No, y hay algo más penoso todavía. Yo hubo un tiempo donde di el salto mayor, fue porque estuve
viendo una serie de libros y de panfletos ¿cómo se llama?, de desarrollo humano y desarrollo organizacional, y pensaba que perdía el tiempo, la verdad, pero no, al final todo ha funcionado. Veo una institución pues muy cómoda, ¿no? Y estamos en un proceso todavía de capitalización para otras metas que tenemos en proceso, como la adquisición de instrumentos que son mucho más caros, de instrumentos propios como orquesta sinfónica. Entonces estamos en ese proceso. Pero bueno, sin desviarme mucho y sin enfocarme tanto a los temas administrativos y financieros, creo que es importante para los jugadores saber un poco más a grandes rasgos el tema musical. Por ejemplo, una orquesta es muy sencillo. Es una agrupación que está conformada por un número de grupos y ha tenido con su avance, digamos que de ciertos números que lo conforman van teniendo nombres. Tenemos orquesta de cámara, tenemos una camerata, una sinfonieta, una sinfónica, y ya lo de la filarmónica es un término similar, solo es una cuestión de idioma, un término de, no sé, de filarmonía o sinfonía, pero va cambiando, y en realidad muchos le atribuyen el término filarmónica cuando es una iniciativa más privada y una iniciativa donde hay un patronato de por medio y etcétera, y así se vio en Europa mucho tiempo, pero en realidad ahora muchos ponen el título de filarmónica porque si buscas una sinfónica de la Ciudad de México ya la hay, entonces una filarmónica no la hay, y le pones ese título y ya te distingues, ¿no? Entonces eso es lo primero, eso es una institución, una orquesta, ¿no? Y viene del vocablo griego, porque el lugar orquesta era el lugar para danzar. En los anfiteatros anteriores, la parte que ahora llamamos escenario se llamaba orquesta, y como ahí luego se iban colocando los músicos, pues a la institución o al organismo que se iba colocando ahí le fueron llamando orquesta. También viene del vocablo griego, entonces de ahí partió. Entonces alguien me preguntó hace rato eso, ¿no? ¿Qué era la orquesta? Ahorita recordando. Exacto. Entonces es una agrupación de miembros y que tú seleccionas, en especial en la tuya, tú seleccionas en base a quien te cae bien, y entonces no te importa. Sí, pero primero que es importante que toquen bien, o sea, hay mucha gente que toca muy bien. Claro. Sí, no, hay mucha gente que toca muy bien y que me dice, claro, oye, yo quiero estar, y yo le digo, pues es que ya tengo ocupada una vacante. Claro, o sea, cuando se desocupa, pues yo me voy mucho por el trato humano. O sea, yo contrato humanos. O sea, músicos hay muchos, técnicos hay muchísimos, o sea, que técnicamente tocan muy bien, que son virtuosos, que tienen un avance en el instrumento muy padre, pero lo que sí hago es contratar humanos. Entonces, sí, lo primero que me fijo es que sean buenos músicos, y lo segundo que me fijo es cómo tratan a los demás, cómo tratan a las personas que los rodean, y yo les hago pruebas básicas, los invito a comer, veo cómo tratan a los meseros, a la gente que te viene a pedir hasta una moneda, cómo se expresan de sus amigos, de sus colegas, de sus maestros, y esas son como mis pruebas para decir, pues se ve sano, o está actuando y me está jugando el juego de estoy relajado, ¿no? Y es parte del Pero ambiente sí, laboral eso, que quieres, ¿no? Exactamente, lo que comentabas. Quieres un ambiente laboral que funcione y que no sea problemático. Y en ese caso, Mario, 70 integrantes que tienes. Cualquier cosa te digo. Lo que nos preguntas es, ¿qué tantos músicos debes tener por instrumento, por ejemplo? En realidad tengo como 130 en la base, porque no todos pueden, no son 70 fijos. Los voy cambiando, y cuando todos pueden voy dando oportunidad de ir dividiendo para que todos tengan pues una oportunidad de ingreso, ¿no? Mucha gente no quiere entrar por el dinero. O sea, eso es lo más interesante. Digo, hay muchos que sí dicen, oye, pues necesito lana, pero muchos que tienen subsanada esa parte, que están en otras orquestas, que ya ganan su ingreso como estudiante, que tienen el apoyo de sus padres, y etcétera.
me dicen quiero entrar por lo que se ve, por lo que es, por lo que suena, porque ahí tengo amigos que me caen bien. Entonces, a veces voy campechaneando, pero en realidad la agrupación, una sinfónica debe de tener entre 90 y 120. Yo decidí hacer una orquesta reducida porque pienso mucho en el mercado. Cuando salgo a ofertar conciertos privados, yo se los vendo a las empresas con fines de productividad, de laboral, para cuestión de entretenimiento, para cierres de fin de año o cualquier otras cosas. Hay activaciones de marca y sobre todo mucho tema de desarrollo humano y bueno, temas relacionados a recursos humanos y a responsabilidad social. Entonces, cuando les vendo un concierto de esto, lo que trato es pues de hacer algo como con calidad y voy como aprovechando los músicos que sí pueden, pero no siempre hay eventos privados a cada rato, entonces a veces lanzamos eventos públicos, hacemos cosas más amenas y es donde la orquesta va funcionando muy bien. Entonces por eso a mí me conviene tener una orquesta de 70, porque las empresas pues no pueden a veces pagar una orquesta que tiene un costo de $35,000 por evento, casi 700,000 pesos, y es como una inversión a la que pues no está planeada. Y si a eso le agregas que te vendieron una orquesta más grande, las inversiones rebasan hasta $1,200,000. Entonces la gente pues le cuesta trabajo decidir arriesgarse por un producto así. Por eso yo la reduje a 70 y la llamo camerata, pero en realidad es una orquesta sinfónica reducida, ¿no? Y además el título pues me convenía para deshacerme y despegarme de lo que había en el gremio, porque pues en su momento no había tantas cameratas, entonces ahora ya hay como unas 8 o 9, ¿no? Pero en su momento cuando lo elegí no había, ¿no? Déjame levantarte la mano para preguntarte. Déjame interrumpirte con mi mano. Justo dices que vendes este tipo de eventos, que vendes este tipo de conciertos. El ingreso, pues creo que está claro, es de la venta, pero ¿en qué gastas como director de, bueno, como organizador de este tipo de eventos que vas a tener aquí, el sinfónico temático? Bueno, lo primero que gastas es en la renta de un teatro, a veces te cobran el ingreso 50%, días antes te cobran el total, o a veces te cobran después del evento lo que resta. Hay teatros que no me cobran hasta que pasa el evento, depende de los convenios, porque buscamos convenios de gestión. Eso es una parte. La segunda inversión más fuerte es la nómina de la orquesta que se paga hasta después del evento, así que no hay tanto problema. Y la tercera inversión que, o sea, lo estoy diciendo en orden gradual, la más cara es los músicos, de ahí siguen siempre los auditorios, y de ahí por último es la publicidad. Pagamos mucho pauta en redes sociales, manejamos las ads, al principio, y todavía lo sigo haciendo yo, ahora ya lo hacen otras personas por mí, pero tuve que aprender a manejarlas, y entonces pagamos ads en Meta para Facebook, Instagram, y pagamos ads en Google para aparecer en las opciones, y entonces hacemos este tipo de activaciones, ¿no? Y es para vender los boletos. Aproximadamente, independientemente de los gastos que yo los pudiera desglosar por cada evento, para no atiborrarlas con números, la utilidad prospectada y retorno de inversión llega a estar entre los 32 a 45%. Si yo invierto 300 es porque vendí 550,000 boletos, por ejemplo, ¿no? Entonces es un retorno relativamente alto. A veces hemos tenido retornos del 100%, pero han sido casos como muy especiales de un programa muy específico. Y hay otros gastos más secundarios, que es la compra de música, de partituras, el pago de impuestos a la SACEM, que hay que pagar a la Sociedad de Autores y Compositores, y el 8% de impuestos sobre espectáculo, que también lo pagamos pues conforme a las declaraciones, ¿no? Entonces todo eso se desglosa de una taquilla y a eso pues vamos trasladando todo esto del IVA, etcétera, y hacemos facturas públicas porque la gente no te pide una factura por su boleto, pero sí, llevamos todo un relajo en el sistema contable para que den los números positivos. Y hay eventos que no han sido tan exitosos que lo único que buscamos son punto de equilibrio, totalmente. Entonces es donde nos estamos como enfocando y estamos capitalizándonos, guardando utilidades en la empresa porque tenemos metas con los instrumentos que deseamos adquirir.
Y aunque no lo crean, se nos fue el segundo bloque. Exacto, yo estaba así también, te iba a decir, ahorita seguimos con más preguntas, Mario, por supuesto. Exacto, vamos a un corte chiquitito, jugadores, y regresamos. Ya estamos de regreso con Mario Monroy, nuestro superdirector de orquesta. Mario, antes de seguir, de hacerte cualquier pregunta, por favor, dinos tus redes para que te sigan. Pues son muy sencillas, solo Camerata o PUS11 y nos vas a encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, que ya lamentablemente lo abrimos, y LinkedIn, ¿no? Pero sí, la verdad no queríamos abrir para nada el TikTok. Yo la verdad estaba así como, no puede ser que entremos a ese mercado. Pero mira, la misma orquesta me lo pidió, o sea, no es que el mercado nos los pida, sino que todos dijeron que deberíamos de tener TikTok. Y yo dije, bueno, ustedes no saben de marketing, no es nuestro target, pero está bien, si la orquesta quiere que tengamos un TikTok, lo hacemos y ya, pero las personas entre 15 y 25 años no compran boletos porque no tienen capacidad adquisitiva o porque no tienen el más mínimo interés en los programas que tenemos, pero querían que tuviéramos TikTok y querían que sacáramos videos, entonces los tenemos 5 seguidores, espero que mis integrantes estén felices por eso, pero pues bueno, a mí ya me da igual el TikTok. Después de esto esperemos que tengas más seguidores y justo, la verdad estábamos pensando que cuando se nos ocurrió esto que vinieras, habíamos visto videos y fotos tuyas de director de orquesta disfrazado de Darth Vader. La verdad es que estás impresionante porque yo creo que... De dinosaurio también. Un nicho de Darth Vader no me pude disfrazar porque Disney me corta, o sea, de plano me mete una multa o un requerimiento enorme. Pero de Jurassic Park sí me atreví a ponerme un traje de dinosaurio y mucha gente va disfrazada a mis eventos, ¿no? Y a lo mucho creo que me puse una capa de Harry Potter y me puse la batuta, bueno, ¿cómo se llama? La varita. Ajá. Y listo, pero fuera de eso, no, he querido hacer más cosas, pero sí me da miedo porque cuando usas la imagen de ciertos personajes y estás lucrando con ella, te pueden meter multas y requerimientos las instituciones, pues como Disney, Warner. Oye, Mario, ¿eso quiere decir que llevar contabilidad, pagar impuestos, pagar derechos, pagar multas, o sea, saber de contabilidad sí es importante? Sí, claro, o sea, sí me he metido porque a veces tengo miedo de que como al contador de Juan Gabriel, ¿no? Ya sabes, te metan a la cárcel y el pobre Juan Gabriel ni la debía ni la temía. No, o sea, sí me meto a esos temas y quiero saber cuánto se paga de ISR, cómo se desglosa el IVA, cómo se hacen los traslados y temas de optimización fiscal. Buscamos temas de optimización para, pues, hacer más óptimos los ingresos de la empresa. Y sí, me meto en temas también programación, me he metido a programar la página, ya que aprendo un poco, pues ya lo dejo, que sigan otros, muchos carteles yo le he metido mano, aprendí a usar el Adobe Photoshop, el CorelDRAW en su momento, muchos videos le he metido al Adobe Premiere, aprendí a editar videos, ahorita estoy aprendiendo a utilizar una plataforma llamada Figma para hacer mi propia página web con una diseñadora de la mano, y pues también es otra cosa compleja, y sí, nos metemos en temas de derechos de autor, porque pues también tenemos que darle la vuelta, hay muchas cosas que no se pueden, que no se deben, pero pues yo las hago porque pues veo candados, vemos cosas que ahí se pueden romper. Ajá, y pues entonces me arriesgo, pero también le leo a derechos de autor y pues sí nos hemos metido a muchos temas que son ajenos a la orquesta. Y ya después que aprendo un poco o aprendo de la gente que voy contratando, pues les dejo en manos a ellos, ya delego, pero primero me meto. Ya después del Lego, y ya tenemos nuestro diseñador, nuestro fotógrafa, que es muy buena, el de los videos, que hace documentales, tenemos gente que hace ahorita la página, y muchas cosas van a cambiar porque ahora ya estamos con una empresa más grande, que estamos ya firmando, bueno, ya firmé hace unos días un convenio, un contrato de exclusividad, que es la empresa Fiverr, que es una empresa española, que está haciendo mucho en México, está haciendo los conciertos de Candlelight, y ahora ya le di exclusiva de mi orquesta, y van a organizar
organizar nuestros eventos, y entonces lo que yo sé más lo que ellos traen detrás, pues esperemos que el siguiente año la vamos a romper padrísimo, pero ellos me van a llevar todo, ya me van a llevar mis redes. En su momento yo comparto las redes con Tamara, que es quien lleva la parte de producción, y Tamara pues respondía cosas, yo programé un chatbot en todas las redes que tenemos, pero ya después de un punto pues ya nos dijeron que teníamos que delegarlo a alguien, lo delegamos a alguien y ahora nos los van a quitar, ahora Fiverr va a manejar nuestras redes y todo eso, ¿no? Oye, Entonces aprendimos para que no nos agarren de sonsos. voy yo, Mario, voy yo. Oye, Mario, la verdad ahora sí eres un hombre orquesta en todo el sentido de la palabra. Oye, pero ya justo queremos platicar contigo también. Viene próximamente el evento aquí al auditorio de la Universidad Anáhuac, ¿y qué puede esperar la gente de este concierto? Platícanos, ¿qué vamos a ir y qué vamos Pues a encontrar? es una banda de rock, Grupo Morsa es la banda que en México, en la Ciudad de México, se ha catalogado y ha sido refrendada como la mejor banda que hace el tributo a los Beatles. Entonces, bueno, vamos con ellos, vamos a hacer un concierto, este es el número 26, ya hemos hecho 25 conciertos con ellos, muchos han sido privados. Entonces, es una banda de rock, una orquesta atrás, una orquesta sinfónica reducida, que se hicieron unos arreglos y van a ser como 14, 15 melodías, algunas con orquesta, otras se la echa sola la banda. Y entonces es un concierto donde pues la gente interactúa de otra manera porque canta, se paran a bailar, es dirigido para un público específicamente de 45 años en adelante, pero nos encontramos con gente con un target un poco, ya sabes, de estas Variado. tendencias, Ajá. ¿no? De estas tendencias de, yo pues quiero escuchar música vieja y sentir que soy diferente a los demás. Vintage, por favor. Exacto, así se les llama, ¿no? Pero es gente pretenciosa, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ay, no, yo escucho música de los 60. O sea, yo escucho música de 1600 y no les ando presumiendo, pero bueno, que se sientan los vintage de 40 años atrás, ¿no? Entonces sí, pues van jóvenes, siempre van como para este mercado, para este concierto, es un mercado más de 40 años en adelante. Y llega mucha gente ya adulta ya literal, 80, 90, y nos dan unas sorpresas canijas, porque pues te imaginas, o sea, yo tengo unos videos ahí que no los he subido porque no quiero lucrar con esas cuestiones emocionales, pero tenemos videos de una señora adulta, calculamos 80 años, bailando con su esposo de 89 en silla de ruedas, y ella moviéndole la mano con música de twist, ¿no? Entonces es como muy divertido y ves a la orquesta y a la banda de rock atrás y sería padrísimo para lucrar con eso, pero se nos hace como muy íntimo esos temas que han pasado ahí en nuestros conciertos y en realidad solo lucramos con la imagen del escenario, pero sí, la verdad es que pasan cosas muy bonitas porque lo que hacemos es como, a ver, cualquiera que escucha la música de los Beatles la encuentra en internet y el grupo Morsa las hace igual que en las grabaciones. El adicional es que tiene una sonoridad atrás, la orquesta, que le da una cuestión de color diferente en cuanto a ritmos y con los instrumentos apoya en ciertas partes de ciertas melodías, como que hace de notar ciertas, digamos, puntos álgidos de ciertas piezas de los Beatles. Entonces, eso es como el valor agregado del evento, pero en realidad mucha gente sí se transporta. Mucha gente se transporta y te digo, nos topamos con gente que dice, es que yo he querido venir desde hace mucho tiempo y que no sé qué y bla, 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 y vengo solo porque mi esposa murió, pero esto lo escuchábamos juntos y pum, tengo esta remembranza, ¿no? Entonces es como muy padre que podamos contribuir de esa manera, aunque sea una música pues que ya pasó para ellos, ¿no? A ver, dime, te doy permiso de hablar, adelante. Te escucho. Oye, Mario, y esto de que aparezca de repente chicos vintage, se puede deber a este nuevo auditorio en una universidad. Como que la cultura en la Ciudad de México estaba muy por el sur. ¿Qué te parece que en la Universidad Anáhuac ahora tengamos este auditorio? Fíjate que a mí me ha gustado la cuestión de la acústica. Hay muchas cosas del teatro que no me gusta del diseño,
no se lo he externado claramente a la directora, espero que no se moleste, pero en realidad, bueno, le va a valer a ella, ¿no? O sea, el auditorio A lo tiene una mejor hay acústica algo muy padre. Ahora, tiene buena ¿Cómo? acústica, entonces, como música, tú la ves como No, buena. no, tiene buena acústica, o sea, la acústica está padrísima, mejor que otros teatros. El diseño, pues para mi parecer no es el adecuado, porque en muchos lugares, o sea, yo para poderle poner un precio a los lugares, independientemente de que tenemos medido cuánto es el costo de cada boleto y que hicimos un estudio de mercado para saber en esa zona cuánto costo tendría que estar, yo fui al teatro a sentarme en ciertas áreas para ver, a ver, voy a pagar 500 pesos y me voy a sentar aquí y yo no quiero que la gente tenga un choque con la marca. Entonces yo necesito poner un precio adecuado pensando en lo que vas a pagar, la relación costo-beneficio. Y la verdad es que el teatro tiene unos diseños pésimos en las butacas de arriba, está mal diseñado en los palcos, lo hicieron mal, sinceramente. O sea, yo que he visitado muchos teatros y que he estado en Europa viendo teatros y que me he metido a leer de organología, de acústica, de diseño, de arquitectura, de teatros por dentro y que estoy vigente con los teatros que tienen una inversión muy amplia y cómo ponen sus asientos y de qué materiales, pues vengo a este teatro y digo, sí, suena bien por la concha acústica, pero el diseño arquitectónico no quedó bien por dentro. Fue muy improvisado y te enteras la historia de que duró 10 años en hacer ese recinto y pues bueno, está bien, lo perdonas, ¿no? Pero lo que me parece interesante a mí es el tema de formación de público y es lo que le dejé clara a la directora Vivian. El tema de formación de público es una inversión a largo plazo, donde tú empiezas con acciones y vas fomentando a que el mismo público se arraiga a tu marca de tal manera que vas fomentando ese gusto e interés por la música sinfónica y ese desapego o despojo de ciertas nociones o de ciertos estigmas hacia que no es aburrido y entretenido. Entonces les vas dosificando la información. Y a mí me parece que el público de la Náhuac, me parece ese tipo de escuelas como la Náhuac, la Ibero, el TEC de Monterrey, son personas que los preparan muy bien y son hombres y mujeres que van a liderar el país, muy probablemente. Y entonces necesitamos llegar a ellos porque el día de mañana ellos van a decidir por otros y ellos pueden decidir con base en buen gusto qué tipo de música vamos a empezar a fomentar para la nueva niñez. Entonces es una manera de contribuir a largo plazo. Por eso le decía a Vivian, me interesa tu público, vamos a lanzar cupones en estos días para todo el personal de la Náhuac y para los alumnos, para que poco a poco se vayan formando, ¿no? Creo que ya hay un cupón de 2x1, pero no sé si ya está activo, Pues tendría que mandar algo, no sé, ahorita no lo tengo a la mano. Pero si nos dices si lo podemos mandar a nuestros jugadores, claro, encantadas. claro, Cuéntame. porque Sí, creo, no, ya me dijeron en la mañana que sí, Fiverr sí me mandó un mensaje. El código es Soy Opus 11. Creo que con ese código, Soy Opus 11, tienes un 2x1. buenísimo. Pues nosotros Ujú. desde el punto de vista de gente que vive en esta zona o que damos clases aquí o que nuestros hijos son alumnos de aquí, la verdad es que sentimos maravilloso el recinto, saber que vamos a ir a un lugar seguro, con una buena acústica, a lo mejor no el mejor diseño, pero sí buena acústica y bueno, con una sinfonía temática que está maravilloso. Y con una Así es de que muchas gracias. buena orquesta. Oye, Exacto. Mario, pero la verdad es que se nos está acabando el tiempo y antes de terminar, queremos pedirte para cerrar con broche de oro, como siempre cerramos, un consejo que te haya servido en la vida, que te hayan dado, o bien que sea especialmente de ti para nuestros jugadores. No tiene que Un ser consejo general. Sí, de lo que quieras, de la de vida. vida. Lo que... No, mira, fíjate que es que es difícil como elegir de tantos consejos con los que me quedaría, es muy difícil elegir, pero fíjate que el que me ha estado cambiando los últimos 7 meses de vida, me lo dio una persona que vivió en el Tíbet y que me ha hecho tener más desapego a lo material y a todo este tipo de cosas, a disfrutar mi proceso de cómo hago esto y no estar esperanzado a las metas, porque a lo mejor y no llegas, ¿no? En el proceso te quedas, ¿no? Entonces, él me dijo algo y yo creo que es de las cosas que a todo mundo se los estoy compartiendo. A veces la vida no te manda lo que deseas, sino lo que necesitas.
Exacto. Entonces, muchas veces nos quejamos, oye, ¿por qué no me sale esto? Bueno, a lo mejor no es lo que necesitas, ¿no? Es que yo deseo esto, sí, pero no se puede y te está pasando esto por algo. Entonces, hay que atacarlo y sacar provecho y todo esto, ¿no? Entonces, sí, creo que es lo que más les comparto a muchas personas porque funciona en muchas áreas, no tiene que ver solo con la financiera. Es No. importante, ¿no? Es importante porque vivimos en un mundo donde necesitamos capital, pero no lo es todo. Entonces, creo que eso es con lo que me gustaría que se quedaran. Maravilloso. A veces la vida no te manda lo que deseas, sino lo que necesitas y ojalá disfrutes el proceso, no solamente el final. Sí. Mario, de verdad, mil gracias por platicar hoy con nosotras de esta forma. De verdad, yo creo que nos dejas picadas con más plática, que si quieres para el próximo año que hagas más eventos, Sí, dinos y regresas acá las veces pero que vienes a quieras. cabina. Sí, pero aquí en persona. Va a ser más divertido, te lo prometo. Sí, es que como te dije, salió otro pendiente que es meramente técnico de trabajo y no quería fallar Y porque es es una con la nueva bendición. empresa que estamos trabajando, pero sí es importante eh, que tengamos en cuenta que sí, el siguiente año hay más planes. Mira, te puedo decir que de las cosas más padres que vamos a hacer el siguiente año va a ser música del Señor de los Anillos y el Hobbit, eso va a ser un concierto, y otro va a ser un homenaje a Stanley Kubrick. Con esas dos me voy a acercar más a la comunidad juvenil. Entonces, muy pocos han hecho homenaje sinfónico a Stanley Kubrick, es decir, Stanley Kubrick utilizó mucha música sinfónica para, pues digamos, que ambientar sus películas, y entonces él lo decidió con base en ciertas cosas, y eso es importante extraerlo y decir para él qué impacto tuvo ciertos personajes. Entonces, mucha gente ubica algunas piezas icónicas. Entonces, cuando yo le comenté esto a alguien, me dijo, ay, sí, como en Naranja Mecánica, que ponen la de Beethoven y les abren los ojos. Y yo, bueno, esa es una de tantas que utilizó. Entonces, eso lo vamos a hacer el siguiente año, ahí en la Náhuac, lo estamos hablando. Gracias, Espero que sí se concrete. Pues gracias por estos conciertos que vas a dar. Suerte en este de los Beatles y suerte el próximo año. así es, y mil gracias, Mario, que sea la primera de muchas colaboraciones con nosotras. Así es. Gracias por estar hoy con nosotras, de verdad. Un abrazo a la lejanía. Y nos vemos la próxima semana.